Javier, disculpa por interrumpir, continuamos, por favor. Lo que estábamos comentando, Roberto, es que todos los estados europeos de la OTAN han decidido, como hemos visto desde el principio, aumentar significativamente el gasto militar. El objetivo, incluso vergonzoso, de utilizar fondos que se habían destinado para la pandemia, es decir, esos llamados fondos europeos de recuperación, que tenían que haber ido a las industrias civiles para recuperar a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues como no se han destinado todos los fondos a las pymes y a las empresas civiles, se van a utilizar también no solamente nuevas dotaciones de fondos para gasto militar, sino se va a echar mano también para apoyar a estos campeones industriales de las armas en Europa. Y decía lo de de cómo se eligen a estas personas para los cargos, porque he querido saber más de quién era este almirante Matteo Bisceglia. Y cuando he visto que este almirante, en un periódico italiano, The Italian Insider, en el año 2020 hubo un escándalo de subcontrataciones en la zona del sur de Italia, en donde este ex almirante estaba siendo investigado, Matteo Bisceglia, por presunta manipulación de contratos de defensa tras haber interceptado cientos de llamadas telefónicas las autoridades italianas, y el señor Bisceglia, que había sido almirante inspector jefe desde hasta el año 2019, a través de su función como jefe de la Dirección de Armamento Naval de Roma, había incluso una orden de prisión preventiva contra él. El juez de la instrucción, Benedetto Roberto, mira, debe ser un familiar tuyo, afirma que aún deben verificarse las afirmaciones de Bisceglia, de que decía, era un caso de programas de desarrollo rural, agroindustria, en la zona de Sicilia, desarrollo agroindustrial, que hacía un almirante de la Marina Naval Italiana, que decía no conocer a los empresarios que estaban inculpados, el empresario Pasquale da Salvia, y todo esto. Y el fiscal adjunto Maurizio Carbone describió el descubrimiento como un posible cártel empresarial, según el periódico italiano Il Fatto Quotidiano. Pues bien, después de todos estos casos de fraude, de corrupción y de encubrimiento, aparece este personaje, que yo no le estoy culpando, estoy dando datos simplemente de un proceso, de unos periódicos y de unos datos que salieron en Italia en el 2019, 2020, y que de repente le vemos en el 2021 dirigiendo el proyecto europeo de los eurodrones a través de la dirección también que le otorgan de un instituto de la OTAN llamado OCCAR, OCCAR, donde está en relación para proyecto Eurodrone del 18 de julio del 2021 con transnacionales como Airbus, Dassault Aviation y Leonardo. Y construyendo ya desde el año 2021 20 sistemas de drones, de los cuales 3 drones que se entregarán a España, a Italia, a Alemania y a Francia en el año 2028. Pero eso sí, ya llevan la friolera de más de 7.200 millones de euros. ¿Queréis que veamos lo de Leonardo? Ese ejemplo, ¿no? Porque la gente se nos va a quedar ahí con mucha curiosidad. ¿Qué es esto de los drones Leonardo? La influencia de las corporaciones, el Leonardo Space Group, todo esto porque la gente tendrá mucha curiosidad, Javier. Pues tiene que ver, lo he sacado y ejemplarizarlo en una empresa, pero no quiero decir que solo sea esta empresa, esta y todas las otras grandes macro holdings de empresas. El consentimiento, ¿por qué quiero sacarlo? Porque ¿cómo nace el consentimiento a la guerra? ¿Cómo se lleva a que los países cambien su industria civil en industria de guerra? ¿Cómo se hace que los países se metan en guerras? También hay intereses detrás. Y estos intereses es lo que quiero poner a la luz. El consentimiento a la guerra surge de intereses materiales y de hombres y mujeres de carne y hueso que están detrás
de todos estos intereses. En el año 2018, la cadena de producción del Grupo Leonardo valía 21.400 millones, digamos casi 22.000 millones. De ellos, solamente 8,7 millones se podría atribuir a la propia Leonardo. El resto, los casi 13 millones, provenían de las industrias relacionadas y con la cadena de suministro. Es decir, uno se lleva la gran tajada, pero luego hay varias industrias y cadena de suministros ligada a este grupo. Los ingresos en el año 23 fueron de más de 15.000 millones, y la cartera de ventas en el año 23 era de más de 39 millones. Aunque se habla de que crean empleos, y hay trabajadores empleados por el grupo Leonardo, que es el complejo militar industrial italiano más grande, y cuando se dice que ha pasado de 110.000 a 128.000 que tenía en el año 2021, realmente Leonardo, la empresa matriz, tiene 29.000 y los 81.000 restantes son en la cadena de suministro. Y en la práctica, Leonardo es el líder de un sistema de más de 4.000 empresas. Y dices, claro, la que lleva la voz cantante y la dirección es Leonardo, pero detrás hay 4.000 empresas en las que trabajan casi 100.000 personas. Si estas empresas se dedicasen a industria civil, no fabricarían armas, pero el interés de la matriz Leonardo es que fabriquen estas armas y que la cadena de suministro esté adecuada a la fabricación de estas armas. De ellas, 67 empresas son proveedoras principales con 7.500 empleados y una facturación de 1.300 millones. ¿Quiénes están detrás también de Leonardo? Detrás del proyecto Leonardo están bancos como Unicredit, Banca Intesa, Banca Nacional de París-Paribas y la Cassa de Depositi e Prestiti de Italia. No hace falta decir que con las guerras en curso, es decir, la guerra en Ucrania, la principal, y la guerra en Gaza como otra más, el auge del gasto militar hace que la industria armamentística esté teniendo unos beneficios y en este caso Leonardo esté en auge. Es decir, cuanto más guerras, más armas fabrican. Y es como el pez que se muerde la cola. Si tú quieres dirigir la economía a una economía de guerra, vas a intentar que haya más fabricación de armamento. Pero la fabricación de armamento, su función es que se vende y que se utilice para que se compre más armamento. Por lo tanto, cuanto más industria de guerra, más guerra habrá. Es una cuestión de pura lógica. Y las cadenas de suministro que alimentan estas guerras y estos armamentos se está extendiendo por el mundo. Y cuando hablo de las influencias, hablo de que un ministro de Defensa de Italia, el 22 de octubre del año 22, Guido Crosetto, ministro de Defensa, se reúne curiosamente, cuando digo la palabra curiosamente, con el presidente de una fundación que es la Fundación Leonardo. La Fundación Leonardo se llama MedOr y se reúne el ministro de Defensa italiano, que había sido antes ministro de Interior, Guido Crosetto, y se reúnen con la Fundación de Leonardo y dice lo siguiente, el ministro de Defensa. ¿Cómo se va dirigiendo los gobiernos desde las industrias y los lobbies de defensa? Dice, Leonardo, la Fundación Leonardo, la fundación llamada Med de Mediterráneo, Or, como oro, nacida en la primavera del año 21 por iniciativa de Leonardo, la Fundación Medor, se posiciona como un cruce de caminos, todo lo venden como si fuese la Arcadia feliz, un cruce de caminos entre Italia y los países del área mediterránea extendida hasta el Sahel, el Cuerno de África y el Mar Rojo, por eso viene Med de Mediterráneo, hasta Medio y Lejano Oriente. Y lanzaron públicamente la fundación el 30 de julio del 2021. ¿Qué tiene que ver con cómo dirigen y hablan al oído de los gobernantes estas industrias de defensa? Pues en estas reuniones los gobiernos toman consejos de las fundaciones que a su vez son creadas por estas industrias militares y los gobiernos las utilizan en las tomas de decisiones estratégicas y los resultados los tenemos ante nuestros ojos. Más guerras, más venta por parte de los que aconsejan estas fundaciones. No es ciencia I más D más I a favor de la ciudadanía, es ideología que les meten en vena, es decir, buscar enemigos. Acordaros, el enemigo cuando era no Rusia,
Rusia estaba en el G8. Rusia colaboraba contra el terrorismo tras el atentado de las Torres Gemelas. Entonces eran muy amigos. Había que hacer guerras y desarrollar guerras en la parte trasera de Eurasia ex soviética. Ahora esta fundación en el año 2020 y 2021, se hablaba que el Estado Islámico está recuperando territorio, pero ¿dónde lo recupera? En los enemigos de la OTAN, no ataca a los sitios de la OTAN. El Frankenstein se levanta en Siria, se levanta en Irak. No quiero ver, además, cuando se habla de Leonardo Drones, que quería en nuestra intervención, es muy grande porque he estado investigando, pero voy a intentarlo resumir en unas pinceladas. Los cruces accionariales que hay entre las empresas hacen que muchas veces una empresa que se dice Grupo Industrial Italiano parezca que beneficia y favorece la economía de Italia. Pues no necesariamente, porque, hay un Leonardo Drones en Arlington, por eso, claro, este señor en su LinkedIn profesional habla de Virginia, porque los ejecutivos de Leonardo Drones están en Arlington, concretamente en Crystal Drive, en Arlington, Virginia. He estado viendo las distintas sedes que tienen, no voy a cantar todas, pero tienen en Dayton, Ohio, en Frederick, en Maryland, en Fort Walton Beach, en Florida, en Palm Bay, en Florida, en San Diego, California, en Germantown, y así como 3 o 4 páginas. Pero es que luego tienen también sedes y joint venture, unión de empresas, con DRS Drones Rada, que es de Israel. ¿Cómo se va a cuestionar a Israel cuando hay intereses económicos detrás, como esta empresa supuestamente italiana, que es la OTAN, que es Estados Unidos, con la DRS Rada, que está en Beer Sheva en Israel, en el desierto del Negev, en Beit Shean en Israel, en Netanya, y forman una joint venture para crear un tipo de drones, y esto ya lo estaban creando en el año 2022, en diciembre, un tipo de drones que se llama el Spear UAV Viper, que lo están desarrollando conjuntamente una joint venture de Leonardo, una rama de Leonardo DRS, con sede en Estados Unidos y en Israel, y hacen este sistema de drones kamikazes, que se están utilizando. Ese es el tipo de drone Viper que se está utilizando y probando sobre carne humana perfectamente en Gaza. Todos estos negocios hacen que también otras empresas, por ejemplo, estoy pensando en DRS Land Systems, que está en Bridgeton, en Missouri, también tiene ligazón con grupos de Leonardo. Es decir, el macroholding, cuando tú vas a hacer antes, cuando veías una empresa en el siglo XIX, en el siglo XX, sabías quién era el patrón, quiénes eran los dueños, y si tenías que protestar por unas condiciones salariales, de empresa, sabías a quién tenías que ir. Ahora, en estos verdaderas arquitecturas financieras que se hacen con cruces de acciones, tomas, participaciones, cruzadas, empresas mixtas, ¿realmente esto favorece a los países o está favoreciendo a la aristocracia financiera que está detrás de todos estos grupos? Hay después conferencias de paz que son una pantomima, ¿no? Que son un teatro guiñol, un teatro de títeres, y pues nada más es un show para aparecer a la foto. El último tema, conferencias de paz, ¿una pantomima o es real, Javier? A ver, una conferencia de paz tiene que reunir a las partes en conflicto. Esto ha sido históricamente así siempre, es decir, dos que se están peleando para que terminen de pelearse, habrá que juntar a los dos. Es que yo muchas veces veo que la aplicación de la lógica y de la función neuronal de la racionalidad no está en las cabezas y nos quiere volver tontos. Zelensky afirma que Moscú planea descarrilar la llamada conferencia de paz, que él, por su... Bueno, no deja de ser guiñol también. Él, por su voluntad,
la quieren convocar con la presidenta de Suiza, porque el 15 de enero pasado, el 15 de enero del 2024, Zelensky visitó Suiza, visitó Berna. En esas reuniones, conversaciones con el ministro de Economía y con varios ministros de Suiza, que hasta entonces había sido neutral Suiza en toda la historia, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Suiza circulaban nazis y soviéticos. En Suiza figuraban en la Primera Guerra Mundial zaristas y antizaristas. Suiza ya no es neutral tampoco. Y buscaban en el mes de enero hacer para los días 15 y 16 de junio próximos una conferencia de paz. Yo no lo llamaría va a ser más de cara a circo ante los medios, porque no está invitado la otra parte. Se van a reunir, eso sí, como siempre, en un hotel de 5 estrellas superior en el Bürgenstock, en el complejo turístico que está enfrente del lago de Lucerna. Es decir, necesitan esos complejos turísticos para pensar, para darse la dolce vita, hablando en plata. Y la conferencia va a reunir a 80 países, esa es la voluntad que tienen, o más, y se busca atraer a las potencias de los BRICS para enfrentarles a Rusia. Es decir, se quiere traer a Brasil, a la India, a Sudáfrica, a Arabia Saudita, a Etiopía, y traer incluso al sur global para ponerles, a ver si es posible, voltearles, como se diría vulgarmente, en contra de Rusia. No creo que lo logren, porque los intereses económicos priman sobre las pantomimas mediáticas. Y luego se está intentando cortejar a China, porque tampoco ha sido invitada a China. Es decir, se habla de una conferencia de paz donde de las dos partes solo está uno, y donde se pide una rendición incondicional de Rusia. Pues ni se debe de pedir una rendición incondicional de Rusia. Yo hace ya, cuando empezó el conflicto y como iba derivando, dije, lo mejor sería una solución a la coreana, es decir, un armisticio, nada de una paz, un armisticio, parar las armas, y ante los dos principios de derecho internacional, cuando se para una guerra, antes de hacer un tratado de paz, puede anteponerse jus ante bellum, es decir, el derecho, el estado de cómo estaban las cosas antes de la guerra, cosa que no se va a admitir por parte de Rusia y cosa que querría Ucrania, y la otra parte del derecho es el jus possidetis, es decir, me quedo con lo que he conquistado y se ha adherido, o llámalo como quieras, pero dejo de seguir conquistando. Zelensky en esa pantomima impone 10 puntos. 10 puntos que no da a conocer a Rusia, porque no es invitada a Rusia. Y por otra parte, Beijing ya intentó un plan, acordaos, que ya lo comentamos aquí, de 12 puntos, que no ha sido visto. Fue visto para estudiar por parte de Rusia, pero ni fue considerado ni para estudio por parte de Ucrania. Por lo tanto, todo eso va a ser una propaganda antes del verano, es decir, en junio, porque el conflicto más caliente se prepara en el verano, porque esa conferencia va a tener lugar justamente el 15 y 16 de junio, y antes va a haber una conferencia de la OTAN que se reunirá muy cerquita de Suiza, en la parte italiana, en la parte de los lagos de Italia, que dan casi en la zona del lago de Garda y del lago Iseo, y van a aprovechar que se reúne el G7 para luego esta conferencia de paz donde están metidos todos los de la OTAN, e intentar hacer un circo ante los medios para atacar mediáticamente, primero por los medios, a Rusia, para ver qué es lo que pasa después en el verano. Y esto coincide con la predicción, la reunión del G7, la reunión de la conferencia de paz de pantomimas, con la predicción de que la OTAN podría atacar directamente, todo en verano, ¿no? Todo sucede en verano y coincide como eclipse entre luna y sol, y por eso yo creo que acabas con esta obra de arte y la interpretación que queremos escuchar, el eclipse del sol.
Me parece curioso que no sea el eclipse de sol, sino el eclipse del sol. Veamos, Javier, qué nos traes y cómo lo interpretas, que esto siempre es verdaderamente importante porque le das el matiz exacto entre la literatura, el arte y el análisis profundo geopolítico. Adelante, Javier. Pues justamente he querido traer a un pintor que estaba en contra de la guerra, estuvo en contra de la Primera Guerra Mundial, estuvo en contra de la Segunda Guerra Mundial. George Grosz nació en 1893, por lo tanto le tocó vivir la Primera Guerra y murió en el año 59 en Estados Unidos. Fue un artista que empezó siendo miembro de un movimiento anterior a la guerra, que era el movimiento Dada, y luego en la República de Weimar, tras la Primera Guerra, estaba ligado al movimiento llamado pictórico de la nueva objetividad, y cuando se marchó a Estados Unidos desarrolló todavía más el expresionismo alemán. El eclipse de sol del año 1926, es decir, es un periodo curioso cuando lo pinta, 1926, ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, estamos viviendo en los locos años 20, antes de la crisis del 29, la primera república alemana, la República de Weimar, y en este cuadro refleja el impacto de la Primera Guerra Mundial en las mentes, en su propia mente y en las mentes de los ciudadanos, y es un ejemplo de crítica del militarismo. Y es un ejemplo porque en el cuadro existen elementos que lanzan su crítica al capitalismo en su peor versión, en ese capitalismo global que yo criticaba y en ese capitalismo absoluto, frente al capitalismo relativo. Hablan de la versión del capitalismo como economía de guerra que se dio en ese periodo, todas las industrias. Ahí vemos a un señor con chistera que representa a una industria militar y está hablándole a el presidente de la República, que es Hindenburg, caricaturizado con uniforme militar, el mariscal Hindenburg, y el Consejo de Ministros son personas sin cabeza. Vemos en el cuadro, la figura principal del cuadro está vestido con uniforme, con galones y portando en la cabeza una corona de laurel. Ojo, una corona de laurel. Es el héroe, por así decirlo, militar alemán vivo tras la Primera Guerra Mundial, Hindenburg, presidente de una república, la República de Weimar, desde el año 25 hasta su muerte en el año 34, el general Paul von Hindenburg. Sobre la mesa está presente un sable manchado de sangre, en referencia a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, y hay una cruz negra, roja y dorada, símbolo del nacionalismo alemán, del color del nacionalismo alemán, y también la cruz, símbolo de la Iglesia, por eso esa cruz que la está levantando al lado de la espada. Estos elementos que persiguen o rodean al general están presentes en la historia de lo que va a pasar. Él se está anticipando con lo que va a pasar en esa República de Weimar, porque esa república dio luego paso al nacionalsocialismo, a Hitler. Al lado del general, una figura con chistera, la que he dicho antes, susurrándole, y lleva armas. Si bajamos el cuadro, vemos que lleva armas bajo el hombro, es un vendedor de armas, una industria de armas, en el brazo, y está susurrando al general, que es el presidente Hindenburg, el poder, quería sacarlo porque venía a cuento, el poder del lobby armamentístico que dirige los hilos del gobierno en aras a sus propios intereses, no a los intereses de la ciudadanía. Hindenburg preside un consejo de ministros bastante curioso. En la mesa del gobierno estamos viendo 4 cabezas sin figura. Estamos viviendo tiempos en que los ministros no tienen cabeza. Con trajes, sentados en la mesa los ministros del gobierno, encargados de poner en marcha las reformas que hoy día dicen de punto y aparte en la historia nacional. Ese punto y aparte ahí dio origen a Hitler después. El César de rebajas lleva una corona de laureles, los Césares llevaban coronas de laureles, pero cuando no son verdaderos líderes, yo los llamo Césares de rebajas, con un gabinete sin cabeza, que son palmeros a sueldo de unos lobbies como el de la industria militar o la industria de seguridad, que son unos meros siervos interesados en la industria de la necropolítica y del leviatán. ¿Dónde queda en todo esto la voluntad popular?
¿Dónde quedan los votos de los ciudadanos que están a un lado de la mesa? Los votos de los ciudadanos, si os dais cuenta, bajamos el cuadro, vemos a donde está el burro y hay unos votos, esos son los votos que se meten en las papeletas, ahí quedan los votos de los ciudadanos y el burro ciego que se los está comiendo es una crítica a la propia ciudadanía, porque no solamente esta figura simbólica del burro pone al pueblo en un nivel de animal inferior críticamente al de sus mandatarios, porque los supuestos representantes les están engañando, les están utilizando, les están manipulando, pero el burro ciego e inerme, paralizado, no es en sí mismo una víctima, ya que se está comiendo y está permitiendo, está de espaldas a lo que está pasando, no quiere saber, está de espaldas dando el culo del burro y comiéndose las papeletas, frente a esta situación de un César de pacotilla, un César de rebaja, con un poder al servicio no de la ciudadanía, no del pueblo, sino de intereses mayoritariamente extranjeros, extraños al pueblo, sentado en su palacio, este César narcisista que está basando su poder en la trama de corrupción, en el chantaje, en el amedrantamiento y en el secuestro del pueblo. Debajo del burro, si ya vemos el final, debajo del burro, en donde pone detrás de la razón, si lo subimos, debajo del burro hay un esqueleto. Y ese esqueleto personifica la muerte, que va a esperar a la nación alemana si siguen por esos derroteros de capitalismo de guerra. El eclipse del sol o de sol de George Grosz es el eclipse de una nación que es víctima de la censura impuesta por ese punto y aparte que supuso la República de Weimar y que hizo que se permitiese que llegase Hitler al poder. Es una descripción funesta de una realidad que se repite. Y permíteme, mientras vemos el cuadro por última vez, que recite un párrafo de la generación del 50, que son versos contra la censura, de Ángel González, primera evocación. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles. Sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo barrer las huellas de la sangre. Cuidémonos de estos hacedores del mal, y no me canso de repetirlo una y otra vez, porque el cuadro de George Grosz, hecho en los años 20, en el año 26, como he dicho, es un clarísimo ejemplo de lo que nos está pasando ahora. No permitamos que el sol se eclipse. No permitamos que la represión llegue a su máxima meta, que es cuando el propio sujeto aprende a reprimir justamente aquello que al principio él lo veía como infame cuando lo reprimían, pero después, al aprender a reprimir, él mismo va rechazando. La represión se convierte en rechazo cuando ha aprendido el sujeto que se le puede reprimir. Parece juego de palabras, pero es lo más crudo, cuando el propio sujeto ya está modelado y te dice: no, Javier, es que así son las cosas, así nos tocó vivir. Imagínate. Qué fascinante interpretación haces del eclipse del sol, y gracias como siempre, Javier, por traernos esta clase magistral los fines de semana aquí con Javier Martínez. Un abrazo, hermano, un abrazo a todos los que nos ven, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.